Él me soltó una bofetada y se fue. 5 años pasaron. Ni una llamada, ni una sola palabra. Pero en el funeral de mi esposo, ahí apareció. Bien peinado, zapatos bien boleados, traje negro, y con unos papeles en la mano exigiendo la mitad del rancho. Me quedé paralizada. No fue el shock, fue el dolor. En ese instante entendí que ser mamá era lo único a lo que me estaba aferrando. Y eso me hizo olvidar quién era yo en realidad. Pero, de alguna manera, esa misma traición fue lo que me llevó por un camino que jamás me imaginé. Soy Lauren Brickmore. Hoy tengo 70 años y he vivido casi toda mi vida en esta tierra. Son 1200 acres de nogales, cerros suaves y una neblina que en las mañanas se acomoda sobre los campos como un recuerdo callado. Quienes pasan por aquí dicen que es un lugar tranquilo. Pero con el tiempo aprendí que la paz no siempre es silencio. Mi esposo Kenneth y yo levantamos este lugar desde cero. Éramos 2 chamacos con una troca vieja y un puñado de semillas. Mientras otras parejas se iban de vacaciones, nosotros estábamos metiendo tubos para el riego. Mientras ellos veían películas, nosotros nos la pasábamos revisando el clima, rezando para que la helada no nos matara los árboles recién plantados. Durante más de 40 años, este pedazo de tierra se volvió mucho más que nuestra forma de ganarnos la vida. Fue la prueba de que 2 personas con agallas y paciencia podían moldear la tierra y dejar una huella. Tuvimos un hijo, Jasper. Creció con tierra bajo las uñas y la ropa manchada de savia. Corría descalzo entre los nogales, gritando como si el mundo entero fuera suyo. Yo juraba que amaba esta tierra. Pensaba que algún día él seguiría con esto cuando nosotros ya no pudiéramos. Pero los sueños cambian. O quizá yo nunca quise ver lo que ya estaba pasando. En la prepa, Jasper dejó de ayudar en la casa. Empezó a llamar a la granja su rollo, como si fuera algo que le impusimos. Entró a la uni con una beca parcial y se fue a la ciudad como si el rancho fuera algo de lo que tenía que huir, no algo con lo que se vive. Kenneth decía que lo dejáramos. Ya volverá. Nada más necesita encontrarse. Y yo le creí, por un tiempo. Me aferré a la idea de que un día llamaría y me diría que extrañaba el olor de las cáscaras de nuez, o el crujido del porche cuando soplaba el viento. Pero los años pasaron, y lo único que nos quedó fueron cumpleaños en silencio y navidades frías. Aún así, nunca perdí la esperanza. Le dejé su cuarto listo. Guardé su café favorito en la alacena. Volví a leer su último mensaje más veces de las que puedo contar. Ni siquiera lo firmó con cariño. Solo puso, Jasper. Kenneth lo manejó distinto. Se volvió más callado, pasaba más tiempo en el taller. Algunas noches lo escuchaba hablar bajito. No a mí, ni a nadie. Solo al silencio. Quizá eso es lo que hace el envejecer, que las palabras no dichas se vuelvan más pesadas. Y luego, llegó la noche que nos terminó de romper. Pero de eso ya hablaré después. Por ahora, lo único que necesitas saber es esto. Con todo mi corazón, yo creí que mi hijo encontraría el camino de vuelta. Que la sangre todavía significaba algo. Que en algún rincón, debajo de toda esa distancia, el niño que un día juntaba margaritas para mí todavía seguía ahí. Me equivoqué. Y cuando me di cuenta de que tan equivocada estaba, ya era demasiado tarde. Si alguna vez te has aferrado a alguien por más tiempo del que debiste, alguien que en realidad ya te había soltado, tal vez sepas a lo que me refiero. Y si no, sigue escuchando. Lo vas a entender. Pasó una noche de martes, a finales de octubre. De esas noches en las que el viento sopla tan fuerte que hace temblar las puertas del granero y las hojas secas del nogal raspan el techo como si fueran susurros. Kenneth y yo estábamos en la cocina, terminando de cenar. Nada del otro mundo, solo un guisado y pan de elote. Recuerdo cómo me miró desde el otro lado de la mesa, con las manos rodeando su taza vieja, la que ya estaba medio quebrada, y las arrugas alrededor de sus ojos marcadas más que de costumbre. No había dormido bien en días. Y entonces lo oímos. El motor del camión, ese viejo motor sonando demasiado rápido sobre el camino de grava. Lo reconocí al instante. Aún después de 5 años, lo reconocí.
Jasper azotó la puerta del camión antes de que siquiera se apagaran las luces. Abrí la puerta de la casa y ahí estaba, más alto, tal vez más flaco, con una chamarra de cuero que antes le habría dado risa usar. Sus ojos no me buscaron. Miraron por encima de mí, directo a Kenneth. Me hice a un lado y él entró como si todavía viviera ahí. Ni se quitó las botas. No preguntó cómo estábamos. Nada. Solo lanzó una carpeta manila sobre la mesa. Dijo que quería hablar de negocios. Que traía una propuesta. Kenneth tomó la carpeta y la abrió. Venían papeles, tasaciones, una oferta de compra. Jasper había encontrado un inversionista en Nueva York. Alguien interesado en comprar una parte del terreno para construir un centro de retiro. El precio era bueno. Jasper quería repartir la ganancia. Kenneth me volteó a ver, luego volvió la mirada a Jasper. No dijo nada. Jasper empezó a caminar de un lado a otro. Dijo que las cosas no le estaban saliendo. Que la vida en la ciudad era más difícil de lo que pensaba. Que tenía deudas de la universidad y tarjetas de crédito hasta el tope. Que necesitaba esto. Y que además, nosotros ya no necesitábamos tanta tierra. Que era mucho para dos viejos. Le dije que no íbamos a vender. Que esta tierra no era solo tierra. Era todo. Le dije que, si podíamos, le ayudaríamos. Pero ese no era el camino. Y entonces pasó. Levantó la voz. Me gritó que siempre estaba del lado de su papá. Dijo que éramos egoístas. Que le debíamos algo. Sus manos temblaban. Tenía la cara roja. Y de pronto, sin aviso, me dio una bofetada. El golpe no sonó fuerte, no como en las películas. Fue seco. Rápido. Mi mejilla ardía. Me zumbaban los oídos. Kenneth se levantó tan rápido que la silla se fue para atrás. Se puso entre los dos. No gritó. Solo se paró ahí. Miró a Jasper directo a los ojos y le dijo, con voz baja pero firme, que tenía que irse. Jasper no respondió. Ni una palabra. Solo se dio la vuelta, salió, se subió a su camioneta. Y se fue, perdiéndose en la oscuridad. Kenneth no dijo nada durante un buen rato. Solo tomó la taza de la que había estado tomando antes y se quedó viéndola fijamente, como si en el fondo hubiera algo que necesitaba entender. Yo me senté despacio, con un trapo frío presionado contra mi mejilla, aunque el ardor ya se estaba yendo. Lo que quedaba era algo más pesado que el dolor. Al día siguiente, Kenneth empacó las cosas de Jasper. No me pidió ayuda. Tampoco dio explicaciones. Para cuando cayó la tarde, el cuarto de visitas ya estaba vacío. Las fotos de su niñez guardadas, los estantes pelones. Así, de un día para otro, nuestro hijo se volvió solo un recuerdo, y ni siquiera sabíamos cómo conservarlo. La mañana del funeral de Kenneth amaneció más fría de lo que esperábamos. La primavera se había tardado en llegar a Vermont, y con las nubes venía ese frío que cala. Me puse el abrigo azul marino que a Kenneth siempre le gustó, el de los botones que él mismo cosió una vez, después de que lo rompí trabajando en el invernadero. Todavía olía tantito a cedro y café. La ceremonia fue sencilla. Como él quería. La hicimos en el huerto, justo detrás del viejo cobertizo que construyó con su papá. Vino un grupo pequeño, algunos vecinos, extrabajadores, un veterinario ya retirado que nos compraba madera cada otoño. No hubo flores. Solo un ataúd de pino, cerrado. Kenneth no habría querido que nadie lo viera así, tan quieto. Me quedé cerca de la cabeza de la tumba, con la carta doblada que me dejó en la mano. No me temblaba la voz. Ni las manos. Había ensayado ese momento muchas veces, en silencio, durante las semanas previas. El hombre con el que compartí casi toda mi vida ya no estaba, pero todavía no me permitía llorar. Aún no. Ya casi terminábamos cuando escuché las llantas crujiendo sobre la grava. Un auto negro, elegante, demasiado brillante, demasiado nuevo, no de por aquí, se detuvo cerca del granero. La puerta se abrió, y Jasper bajó. 5 años mayor.
bien rasurado. Con un abrigo de lana negro, de esos que se usan para impresionar. No se acercó a mí. Ni siquiera me vio. Solo se movió entre la gente como si siempre hubiera estado ahí. Detrás de él venía una mujer más joven, rubia, con tacones altos llenos de tierra, y un tercer hombre que cargaba un portafolio. El pastor hizo una pausa. Todos voltearon a ver, pero nadie dijo nada. Jasper esperó hasta que se terminó la última oración. Hasta que cayó el último silencio. Entonces caminó hacia el ataúd. No lo tocó. No le dijo nada a su papá. En vez de eso, se volvió hacia mí y asintió una sola vez, como si fuéramos dos extraños en una junta, no madre e hijo. El hombre del portafolio se le acercó y me entregó un documento. Era un aviso legal. Jasper había metido una demanda contra la herencia. Estaba reclamando el 50% de la propiedad, toda la parte trasera del huerto y acceso a todo el equipo de trabajo. Según él, era el único heredero directo y como no había testamento registrado, tenía derecho legal. No reaccioné. No podía. No en ese momento. La mujer que venía con él solo sonrió. Apenas. Una sonrisa apretada en las comisuras, como quien ya sabía que todo iba a salir justo como lo planeó. Como si hubiera esperado que las cosas fueran distintas, pero no, esto era justo lo que quería. Jasper me habló en voz baja. Dijo que eran solo negocios. Que lo podíamos arreglar rápido. Que no tenía por qué complicarse. Y luego se dio la vuelta y se fue, así nomás. Me dejó con los papeles en las manos, parada junto a la tumba de mi esposo, con una amenaza legal de parte del mismo hijo que un día envolví en una manta de franela aquí mismo, entre estos árboles. No dijo lo siento. No se despidió. Y la gente que se había quedado a acompañarme, ahora bajaba la mirada para no cruzarse con la mía. Se fueron yendo uno por uno, con las botas haciendo apenas ruido sobre el pasto húmedo. Me senté en la banca que Kenneth construyó cuando limpiamos ese pedazo de terreno. Sostuve el papel sobre el regazo y vi cómo el viento me levantaba el borde del abrigo. Lo que me partió el alma no fue la demanda. Ni siquiera que Jasper hubiera regresado después de tantos años. Fue lo natural que se le veía todo. Esa frialdad. Ese desapego. Lo miraba y no podía reconocerlo. Como si ese niño que corría descalzo entre los nogales nunca hubiera existido. Como si yo me hubiera inventado que alguna vez fui su madre. La mañana después del funeral, me encontré de pie en medio del huerto, antes de que saliera bien el sol. El aire olía a tierra mojada y a leña quemada. Kenneth siempre decía que ese era el mejor momento del día, cuando los árboles susurraban en lugar de gritar. Me quedé ahí un buen rato, esperando que el silencio me dijera qué hacer. Los papeles que Jasper me había dado seguían intactos sobre la mesa de la cocina. Ni siquiera los había abierto otra vez. Pero sabía bien lo que decían. Estaba reclamando la mitad. La mitad del terreno, la mitad del equipo, la mitad de todo lo que Kenneth y yo habíamos levantado con nuestras propias manos durante 43 años. Esa misma noche, me fui manejando hasta la casa de nuestro abogado, Bruce Lanford. Ya estaba retirado, vivía solo en una casa vieja, con la pintura cayéndose y un jardín lleno de campanillas de viento que sonaban aunque no hubiera brisa. Me sirvió café sin preguntar nada y me dejó sentarme en silencio un rato antes de decir palabra. Le entregué el sobre que Jasper me había dejado. Bruce leyó cada página con calma, con la boca bien apretada. Luego levantó la mirada y me preguntó cuándo había sido la última vez que Kenneth actualizó su testamento. Le dije la verdad. Kenneth había hecho uno nuevo 2 años atrás, después de su primera operación. Lo guardamos en la parte de atrás de la caja contra incendios, junto con cartas, papeles del seguro y algunas fotos viejas. Bruce soltó el aire lentamente. Dijo que estaba bien. Que mientras estuviera firmado, notariado y escrito con claridad, Jasper no tenía nada que hacer. Pero me advirtió que, aún así, Jasper podía tratar de impugnarlo. Sobre todo si alegaba que habíamos influido en Kenneth o escondido documentos a propósito. Manejé de regreso ya entrada la noche, con los faros cortando la neblina. No puse la radio. Necesitaba silencio.
Ese tipo de silencio que te deja pensar, aunque lo que pienses duela. Cuando llegué a casa, fui directo a la oficina. Saqué la caja ignífuga, la abrí, y ahí estaba el testamento. Mis manos estaban firmes. La letra de Kenneth llenaba las páginas, clara y bien hecha, como él. Me lo había dejado todo. Cada acre, cada herramienta, cada deuda y cada peso. El nombre de Jasper no aparecía ni una sola vez. Recordé el día que Kenneth lo escribió. Venía del campo con el dolor trepándole por la espalda. Me pidió que me sentara con él mientras lo escribía. Kenneth no quería que Jasper terminara peleando por esta tierra. No confiaba en la persona en la que su hijo se había convertido, pero ni siquiera entonces se atrevió a escribirlo con todas sus letras. Fui yo quien lo puso por escrito. Y no, en ese momento no sentí alivio. Lo que sentí fue un hueco. Un vacío que no esperaba. Nunca imaginé que proteger el rancho sería así, con papeles, abogados, demandas. Siempre me lo imaginé distinto. Me veía caminando al lado de Jasper, no enfrentándolo mientras él traía a un licenciado a su lado. Guardé el testamento de nuevo en la caja fuerte y le pasé la llave. Luego abrí el cajón de abajo y saqué algo que no tocaba desde hacía años. Mi diario. Ahí dentro había decenas de páginas, cartas para Kenneth, anotaciones sobre la granja y muchas historias. Historias sobre Jasper. Algunas llenas de orgullo, otras difíciles, algunas escritas la noche que se fue, y otras después de tantos silencios. Pero había una entrada que resaltaba. El día que me golpeó. Ese día escribí cada palabra. Cada emoción. Describí la habitación, como evitaba verme a los ojos, el portazo que dio. Lo dejé todo ahí, documentado. Esa misma noche, hice una copia del testamento. También saqué copia de esa página del diario. Las sellé juntas en un sobre con el nombre de Bruce escrito al frente. Si Jasper pensaba llevar esto a juicio, yo iba a estar lista. No solo como madre. Como mujer. Como alguien que construyó algo que sí valía la pena defender. Y esta vez, no iba a quedarme esperando a que él regresara. Iba a defender la línea que él decidió cruzar. 3 días después del funeral, llegó la primera carta. Un sobre grueso, con mi nombre impreso en letras grandes, con serifas. No traía remitente. Adentro venían copias de los mismos documentos que Jasper me entregó en la tumba, junto con una notificación oficial, su intención de proceder legalmente. No había carta. No había disculpa. Solo firmas y fechas límite. No lloré. Ni me alteré. En lugar de eso, preparé café. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Kenneth solía revisar los catálogos de semillas, y leí cada palabra línea por línea. Subrayé secciones. Escribí preguntas en los márgenes. Luego marqué el número de Bruce. Le dije, ya empezó. Esa misma tarde llegó a la casa, con un maletín de lona y una concentración firme que no le veía desde hacía años. Extendimos todos los documentos sobre la mesa del comedor. Junto al jarrón vacío, ese que antes siempre tenía flores silvestres frescas cada semana. Bruce estaba tranquilo. Me explicó cada cláusula. Me habló de posibles escenarios. El abogado de Jasper era agresivo, sí, pero descuidado. Había suposiciones, errores, frases vagas que podían desmoronarse fácilmente, pero había que actuar con cabeza fría. Bruce me advirtió que si esto llegaba al tribunal, podía volverse complicado. Y si se hacía público, mancharía el legado de Kenneth. Pasamos toda la noche revisando cada documento que Kenneth había firmado, su testamento, su historial médico, incluso una nota de voz que había grabado para la oficina del condado después de su última hospitalización, donde dejaba clara su intención de dejarme todo a mí. Bruce me dijo que ese tipo de pruebas podían ser claves en un juicio. A la mañana siguiente, tomé la hoja del diario donde contaba lo que pasó esa noche, cuando Jasper me golpeó. La escaneé y la guardé en un archivo. No era por venganza. Ni siquiera con la intención de usarla en la corte. Era para que quedara documentado. Para que alguien más supiera la versión de mi hijo que solo yo había visto. La parte que dolía no con golpes,
sino con ausencia. Con decisiones. Más tarde esa semana, fui al pueblo por primera vez desde el funeral. Necesitaba despejar la mente. Comprar lo básico. Volver a llenar la alacena. Y volver a respirar. Pero mientras caminaba por la calle principal, noté algo distinto. La gente me miraba más de la cuenta. Algunos me saludaban con la cabeza. Otros, de plano, volteaban la cara como si no me hubieran visto. En la ferretería, Margie Latimer me jaló discretamente hacia el pasillo donde estaban las bolsas de mantillo. Me preguntó si era verdad que Jasper había regresado por el terreno, que me estaba demandando. Le dije que no podía hablar de eso. Su expresión cambió. Me tomó la mano y me dijo que lo sentía. Y luego me soltó algo que no me esperaba. Dijo que siempre se había preguntado por qué Jasper había dejado de venir. Que lo recordaba como un muchacho bien lindo, de esos que se ofrecían a ayudarte sin que se lo pidieras. Me contó que una vez se le cambió una llanta ponchada en el estacionamiento de la escuela. Yo solo asentí. No sabía cómo decirle que ese muchacho ya no existía. O tal vez nunca fue como yo lo veía. Tal vez, en el fondo, yo le di más amor del que él supo recibir o del que quiso entender. Cuando llegué a casa, los campos brillaban dorados bajo la luz suave del atardecer. Me detuve justo en la orilla del huerto y me quedé viendo todo lo que Kenneth y yo habíamos levantado juntos. Hileras e hileras de nogales, alineados con precisión, firmes, en silencio. Fue ahí donde entendí que esta pelea no era por la tierra. No de verdad. Era por la memoria. ¿Por quién tiene derecho a decidir qué significa este lugar? Si esa historia la va a contar quien se quedó o quien se fue y regresó solo para intentar llevarse algo. Y también supe otra cosa. No iba a dejar que Jasper contara esa historia a su modo. Ni en un juzgado, ni entre chismes del pueblo, ni quedándome callada. Fue la carta del secretario de sucesiones la que terminó por mover algo dentro de mí. Ya sabía que iba a llegar. Bruce me lo había dicho, en una semana tendríamos una notificación oficial del proceso. Pero aún así, cuando tuve el sobre en la mano y vi la fecha del juicio impresa en mayúsculas, me cayó distinto. Más real. Como si de pronto hubiera empezado una cuenta regresiva. La dejé sobre la mesa, junto al frutero, sin abrir, y me quedé mirando por la ventana de la cocina. El sol del atardecer alargaba la sombra sobre el porche. Desde ahí alcanzaba a ver el límite del huerto sur, donde Kenneth una vez amarró listones rojos en los árboles que quería vigilar por si se enfermaban. Esos listones se movían con el viento, lentito. Ese movimiento tan pequeño, tan constante, me recordó lo que todavía seguía vivo aquí. Esa noche no dormí. Mi cabeza no paraba de darle vueltas al mismo pensamiento. Este rancho no era solo tierra y árboles. Era la memoria guardada en mi cuerpo. Cada cicatriz en mis manos, cada dolorcito en la espalda. Este lugar me formó tanto como yo lo formé a él. Y fue entonces que lo entendí bien. No solo estaba defendiendo lo de Jasper. Estaba reclamándolo. Para mí. A la mañana siguiente, llamé a Sharon Dick. Ella trabajó conmigo durante la cosecha allá por los años 80. Luego se mudó a Sacramento y puso un pequeño negocio para ayudar a granjas familiares a conseguir protección como asociaciones sin fines de lucro. Hacía años que no hablaba con ella, pero en cuanto dije mi nombre, se acordó de mí. Platicamos por casi 2 horas. Le conté todo sobre Jasper, sobre el testamento de Kenneth, sobre la demanda, y sobre ese dolor profundo que se siente cuando te das cuenta de que no puedes confiar ni en tu propio hijo. Sharon me escuchó con calma. Luego me hizo una pregunta que me dejó helada. Me preguntó si alguna vez había pensado en proteger la tierra a través de un fideicomiso delegado. Jamás lo había considerado, al menos no de verdad. Pero mientras ella me explicaba cómo funcionaba, algo dentro de mí empezó a cambiar otra vez. Ese fideicomiso eliminaría cualquier reclamo privado sobre el rancho. Lo protegería legalmente como un espacio dedicado a la educación agrícola, a las prácticas comunitarias y a la preservación histórica. Yo seguiría viviendo aquí, administrando todo como siempre. Pero cuando muriera, no le tocaría a nadie. Ni a Jasper, ni a ningún abogado. Sería de la tierra.
Y punto. Le pedí que me mandara todo, papeles, plazos, restricciones legales. Quería saber los riesgos, los beneficios, las posibles trampas. Leí hasta que me dolieron los ojos, y luego seguí leyendo. Ese fin de semana me reuní con Bruce. Nos sentamos en la oficina del granero, con montones de papeles legales desparramados sobre la vieja mesa de dibujo que Kenneth usaba para trazar los sistemas de riego. Al principio Bruce se mostró algo escéptico, pero conforme fue leyendo, empezó a asentir con la cabeza. Dijo que era algo arriesgado, que iba a causar revuelo. Pero no me dijo que no, y yo ya había tomado mi decisión. Si Jasper quería pelea, la iba a tener, pero no en sus términos. No iba a gritar. No iba a señalar culpables. No iba a pararme frente al juez como una madre resentida. Simplemente le iba a quitar el anzuelo. Si quería la mitad de algo, me aseguraría de que no quedara ninguna mitad que pudiera reclamar. Porque ya no se trataba de quién tenía la razón. Se trataba de quien seguía dispuesto a defender algo que realmente valía la pena preservar. Al día siguiente llamé a Sharon y le di mi respuesta. Estaba lista. El papeleo para el fideicomiso tardó 3 semanas. Y durante todo ese tiempo, no le conté nada a nadie. No hablé con los vecinos. No llamé a Jasper. Ni siquiera les dije nada a las señoras del grupo dominical, que siempre me preguntaban cómo iba todo. Les respondí con cortesía, con frases ensayadas. Pero por dentro, iba avanzando paso a paso, firme. Sharon manejó todo el proceso como quien guía a un caballo por un establo oscuro, con calma, con seguridad. Cada papel tenía una razón de ser. Cada firma debía esperar su momento. Mandé documentos por correo, escaneé mapas viejos de la propiedad, revisé códigos de uso de suelo. Bruce leyó cada cláusula 2 veces. Al final de la tercera semana, el rancho fue transferido oficialmente al Fideicomiso Agrícola Whitaker, nombrado así por mi suegra Ruth, quien me enseñó a podar los nogales cuando Kenneth y yo recién nos habíamos casado. Desde ese instante, el rancho dejó de ser propiedad de una persona. No podía dividirse. No podía venderse para hacer negocio. Ahora pertenecía a una causa: educar, sostener y honrar el trabajo de generaciones. Me quedé parada al borde del campo después de que se confirmaron las últimas firmas. Vi cómo la niebla se colaba entre las colinas. Y por primera vez en muchos meses, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era exactamente alivio. Era claridad. La fecha del juicio llegó un jueves. El edificio olía a limpiador de pino y café recalentado. Yo llevaba un vestido azul marino y el broche que fue de mi mamá, el que tiene forma de hoja de maple dorada. Bruce cargaba nuestros documentos en una carpeta delgadita de piel. Sharon nos acompañó ese día, vestida con un abrigo beige y unos zapatos bajos que rechinaban cada vez que pisaba el linóleo del juzgado. Jasper ya estaba ahí. Su abogado, joven y con cara de querer irse pronto, se sentó a su lado. Jasper traía un traje oscuro, más arreglado que el que usó en el funeral. Su cara, sin expresión. No se veía enojado ni altanero, solo, vacío. Como si estuviéramos en una junta de negocios y yo fuera simplemente la otra parte. No cruzamos palabra. Ni un saludo con la cabeza. Ni una mirada. Cuando empezó la audiencia, el juez pidió los argumentos iniciales. El abogado de Jasper tomó la palabra primero. Habló de derechos de herencia compartida, mencionó que Jasper era el primogénito, resaltó la distancia emocional entre nosotros, y trató de pintarlo como un hijo dolido que solo buscaba justicia. Después se levantó Bruce. No alzó la voz. No se enredó en debates. Solo le entregó al juez el certificado del fideicomiso, el testamento notariado y un memorando que Kenneth había registrado. Explicó que esa propiedad ya no podía ser reclamada como herencia privada. Que Kenneth había actuado dentro del marco legal, y que ahora la tierra tenía un propósito más grande que el de pertenecer a una sola persona. El juez asintió, hizo unas anotaciones y pidió que todos los documentos se añadieran al expediente. Sin drama. Sin escándalo. Y así, simplemente, terminó.
Fue en ese momento que Jasper me volteó a ver por primera vez desde el día del funeral. Su mandíbula se tensó. Y en sus ojos había algo que no supe descifrar del todo. Algo como desconcierto, como si hubiera estado esperando que yo rompiera en llanto, que me echara para atrás, que le rogara. Pero no pasó. Salimos del juzgado en silencio. Ya afuera, Sharon me abrazó y luego se fue directo a su coche. Bruce me acompañó al mío. Me puso la mano en el hombro, suave. No dijo nada. No hubo felicitaciones ni motivos para celebrar. Cuando llegué a casa, puse agua a hervir para el té y me quedé viendo cómo la luz cambiaba sobre el huerto. Las hileras de árboles se veían más nítidas, como si todo se hubiera aclarado de repente. El aire olía, a propósito. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. El viento soplaba por la casa como si supiera que también era suyo, que también le pertenecía. Pasaron 2 semanas después de la audiencia. El aire se volvió más frío. Las mañanas amanecían con escarcha y las tardes se hacían más cortas. El rancho volvió a su ritmo tranquilo de siempre. Nadie llamó. Ningún periódico se interesó. Jasper no me buscó. Y no esperaba que lo hiciera. Pero el silencio tiene una forma extraña de hacerse notar. Una mañana, justo después de terminar de acomodar la leña, encontré un sobre atorado entre la contrapuerta y el marco. Sin sello. Sin nombre. Solo un sobre sencillo. Adentro había una carta. Era la letra de Jasper. Esa letra suya, rápida y chueca, como si hubiera escrito todo de un jalón. Me senté en el columpio del porche y la leí de principio a fin sin detenerme. No era una disculpa. No exactamente. Decía que estaba en shock por lo que yo había hecho. Que le quité algo que, según él, le pertenecía por derecho de sangre. Que Kenneth seguramente habría querido que él se quedara con una parte del rancho. Y entonces vino lo más duro. Lo que realmente dolió. Dijo que ya había pedido un préstamo, confiado en que iba a ganar el caso, y ahora estaba atorado. Dijo que no le había dejado salida, que quemé el último puente que quedaba entre nosotros. Que ya no había vuelta atrás. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. No lloré. No esta vez. Más tarde, esa misma noche, subí al ático. Desde que Kenneth falleció no había vuelto a subir. El lugar olía a cedro viejo y polvo. Revolví entre cajas hasta encontrar una latita de metal donde guardábamos los dibujos de Jasper cuando era niño. Esos garabatos de figuras de palitos, animales del rancho, tractores chuecos. Pasé los dedos sobre cada dibujo, recordando al niño que se quedaba despierto hasta tarde para ayudarle a Kenneth a lavar los contenedores después de la cosecha. Que corría detrás de los gatos del granero como si fuera parte de este lugar. Ese niño ya no estaba. Y yo, ya no podía seguirlo. Al día siguiente, le mandé una carta. Solo una página. Le dije a Jasper que había recibido su mensaje. Que entendía su enojo, aunque no lo compartiera. Le dije que había protegido la tierra porque era lo único que quedaba sin contaminar por el rencor. No le pedí nada. Tampoco le ofrecí nada. La semana siguiente me reuní con Sharon. Nos sentamos en la mesa de picnic detrás del cobertizo de herramientas, viendo a 2 de sus voluntarios del programa colocando muestras de tierra para el proyecto de enseñanza de invierno. Sharon sonrió mientras me contaba cómo iban avanzando. La fundación trabajaba lento, sin hacer ruido, pero avanzaba. Estudiantes del colegio comunitario ya empezaban a venir los fines de semana. Agricultores de la zona se estaban inscribiendo para tomar talleres en enero. Me preguntó si quería dar una plática en el próximo seminario, algo sobre el cultivo del nogal, o sobre los ciclos del suelo, o cualquier cosa que yo quisiera compartir. Dudé un poco, luego asentí. Pasé los siguientes días preparándome. Saqué las viejas notas de Kenneth, reescribí algunas de las mías, practiqué frente al espejo un par de veces, aunque siempre me costaba mirar mis propios ojos mientras hablaba. El día del seminario, me paré frente a 14 personas sentadas sobre pacas de heno en el granero. Me escucharon. Tomaron notas. Hicieron preguntas. Y cuando hablé, algo dentro de mí volvió.
No era fuerza, ni orgullo. Era firmeza. Después, una muchacha con tierra bajo las uñas y una sonrisa tímida se me acercó y me preguntó si podía ayudar con la poda en la próxima temporada. Le dije que podía empezar antes si quería. Que había mucho que aprender antes de que llegara el invierno. Mientras la veía volver con los demás, pensé en el futuro. No de forma grandiosa. No esperando algo de alguien más. Solo con la tranquilidad de saber que algo bueno había vuelto a echar raíces aquí, y yo pensaba cuidarlo para que siguiera creciendo. Era finales de noviembre cuando llegó el último giro. Nada dramático. Nada escandaloso. Solo un golpe en la puerta, al atardecer, cuando la luz dorada se reflejaba en los campos y el frío se colaba por las rendijas del suelo. Me sequé las manos con una toalla, pensando que tal vez era uno de los estudiantes regresando alguna herramienta. Pero cuando abrí la puerta, era Jasper. Estaba ahí parado, con las manos metidas en las bolsas de su chaqueta, los hombros encogidos como un niño que espera que lo regañen. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo antes de que él bajara la mirada y diera unos pasos hacia la barandilla del porche. No dije nada. Solo me hice a un lado, y lo dejé entrar. La casa estaba calientita por el horno. Había estado horneando pan de elote para el taller del fin de semana. El olor llenó toda la cocina justo cuando él entró. No dijo nada. Solo se sentó en la mesa, en la misma silla que siempre usaba Kenneth. Yo me quedé de pie, junto al fregadero, esperando. Jasper sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. Luego me miró y dijo que iba a retirar la apelación. Que su abogado le había dicho que ya no tenía caso, que la tierra estaba protegida, sellada, que ya no se podía tocar. Asentí, con las manos apoyadas en el borde del fregadero, sin moverme. Él siguió hablando. Dijo que las cosas no le habían salido bien. Que el préstamo que pidió lo había alcanzado. Que tuvo que vender su casa en Phoenix, y que ahora andaba brincando de un sillón a otro con un amigo. No lo dijo con rencor, más bien sonaba cansado. Agotado. Le pregunté por qué había venido. Alzó la vista y dijo que no sabía. Tal vez por curiosidad, tal vez por culpa. Se quedó callado un segundo y luego admitió que no esperaba que yo resistiera tanto. Que pensó que después de que Kenneth muriera, me iba a venir abajo. Que estaría tan abrumada que no podría pelear. Pero no fue así. Ese momento se alargó. Miró alrededor de la cocina. La taza despostillada en la ventana, las cortinas ya desteñidas, la pila de carpetas con apuntes junto a la puerta trasera. Me preguntó si de verdad había convertido el rancho en una organización sin fines de lucro. Le dije que sí. Preguntó si eso significaba que él nunca vería un centavo de ahí. Le dije que sí otra vez. Se quedó callado otro rato. Luego asintió despacio, no con enojo, solo como alguien que finalmente acepta una verdad que llevaba tiempo negando. Y entonces, para mi sorpresa, me preguntó si podía ayudar con algo. Lo que fuera. Aunque solo fuera barrer el piso del granero. No le respondí de inmediato. Pensé en todas las versiones de él que había cargado durante todos estos años. El niño que jugaba en el lodo, el adolescente que azotaba las puertas, el hombre que me golpeó, y ahora esta versión, vacía, de regreso, pero sin saber si de verdad volvía a casa. Finalmente le dije que había una fila de herramientas que necesitaban afilarse, y una pila de sillas del taller que había que lijar antes de que el invierno las echara a perder. Él asintió de nuevo, luego se levantó y se fue sin decir nada más. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras cruzaba el patio. Sus pasos eran lentos, inseguros, pero eran suyos. Esa noche, me senté junto a la chimenea, dándole vueltas otra vez a la carta de Jasper entre las manos. No sabía qué iba a pasar después. Si se iba a quedar. Si esta versión de él iba a desaparecer como todas las anteriores. Pero también sabía que ya no estaba haciendo esto por él. Había construido algo sólido, con raíces profundas, y ahora sobreviviría al ruido. Aunque viniera y se fuera otra vez, la tierra seguiría ahí. La confianza se mantendría, y yo, por primera vez en años, no sería la que tuviera que esperar. Jasper empezó a aparecer por las mañanas, no todos los días,
sin grandes disculpas, solo en silencio, como alguien que prueba si la puerta sigue abierta. La primera vez llegó con una bolsa de guantes y preguntó si hacía falta remover la pila de abono. La segunda vez limpió las canaletas del cobertizo sin que nadie se lo pidiera. Le di pequeñas tareas, trabajos que no requerían hablar. Nunca hizo ningún desastre, nunca entró a la casa. Se quedó en los edificios de afuera, con los árboles, en el límite de las cosas, y yo lo dejé. Los voluntarios se dieron cuenta. Vi las miradas que se cruzaban cuando Jasper llegaba al granero durante los informes de la tarde. Mantuvieron la distancia, sin saber cómo tratarlo. No les expliqué nada. No les conté ninguna historia. Simplemente mantuve el ritmo del lugar, como siempre lo había hecho. A mediados de diciembre, Jasper empezó a interesarse más en los programas del fideicomiso. Una tarde lo sorprendí leyendo una carpeta que Sharon había dejado en la mesa del porche, la que tenía el plan de estudios para la primavera. No dijo nada cuando me vio, solo cerró la carpeta con cuidado y me preguntó si todavía teníamos ese viejo medidor de pH del suelo de los años 80. Lo teníamos. Esa noche, después de que los voluntarios se fueron, Jasper se quedó y preguntó por la última cosecha de Kenneth. Fue la primera vez que mencionó el nombre de su padre desde el funeral. Preguntó qué tan mal se había puesto, si había sufrido. Le dije la verdad, que fue un proceso lento, que algunos días fueron peores que otros, que Kenneth quería morir en su tierra, no en una cama de hospital rodeado de máquinas. Le dije que Kenneth cumplió su deseo. Jasper miró al suelo largo rato antes de asentir. Luego se levantó y se fue. A la mañana siguiente, llegó un paquete. Estaba dirigida a mí, pero la dirección del remitente era de una librería en Nuevo México. Dentro había una copia de una memoria agrícola rara, de la que Kenneth solía hablar pero que nunca había logrado encontrar. Escondida dentro de la tapa había una nota, solo unas líneas. Decía que lo había recordado. Guardé el libro en el alféizar de la ventana junto a la cocina. No dije gracias. No saqué el tema, pero noté que cada día se tardaba un poco más y que sus hombros ya no se encorvaban tanto hacia adentro. Una semana después, lo vi caminando con uno de los voluntarios más jóvenes por el campo norte. Estaba señalando las líneas de riego, explicando algo. Su voz era baja, pero firme. Cuando pasaron por el cobertizo de herramientas, lo oí reír. Esa noche me senté con mi té y escuché el viento moverse entre las mamparas del porche. No hubo una gran resolución, ni un momento de perdón espectacular. Pero algo más silencioso había echado raíces. Había protegido la tierra, preservado la misión. No abrió los brazos, pero dejó la puerta entreabierta. Y Jasper, por primera vez en años, caminaba hacia algo en vez de alejarse de ello. No sabía qué vendría después, pero la tierra descansaba. Los árboles eran fuertes. Las manos que los cuidaban, nuevas y viejas a la vez. Eso era suficiente, por ahora. En la primera semana de enero, la escarcha ya se había asentado bien en el suelo. El rancho bajó su ritmo al habitual de invierno. La mayoría de los días fueron tranquilos, marcados solo por el sonido de botas sobre la grava y el suave ruido de los contenedores de alimento al cerrarse. Pasaba las mañanas en la cocina con café negro y papeleo, y las tardes revisando cercas con Bruce o viendo el programa de talleres para la próxima temporada con Sharon. Jasper seguía ahí, no todos los días, pero con la frecuencia suficiente para que su ausencia se sintiera rara. Una tarde caminé hacia el borde norte, donde podaban los árboles más jóvenes. Jasper estaba ahí con Nora, una voluntaria de la secundaria que había empezado a podar con sorprendente habilidad. Le enseñaba el ángulo correcto para hacer cortes limpios y cómo revisar si había enfermedades en las puntas de las ramas. Hablaban en voz baja, pero el ritmo era claro: instrucción, respuesta, corrección, paciencia. Me quedé atrás un rato antes de acercarme. Cuando Jasper me vio, hizo una pausa, asintió una vez, luego dio un paso atrás y dejó que Nora siguiera sola. No dije nada, solo miré la rama podada y noté lo preciso que estaba el trabajo. Más tarde ese día encontré una carpeta sobre la mesa del porche. Era de Sharon. Dentro había una solicitud formal para presentar el rancho como caso de estudio para un programa de revitalización rural.
La Junta quería incluirlo en su informe de primavera. Habían visto los datos. Vieron lo que habíamos construido y querían que otros aprendieran de ello. Había una foto adjunta. Uno de los voluntarios la había tomado sin que yo me diera cuenta. Mostraba el granero durante el taller de cosecha de otoño. Mesas cubiertas con muestras de suelo, gente escuchando. Jasper estaba en la esquina del marco, llevando una caja de herramientas, con la cara girada a medio camino hacia la cámara. Seguí mirando la fotografía mucho después de que se pusiera el sol. Esa noche me senté y escribí un texto corto sobre el rancho, sobre la confianza, sobre lo que sucede cuando algo roto se reutiliza en lugar de desecharse. Se lo envié a Sharon y en cuestión de días me reenvió el borrador editado desde la Junta. Lo habían aceptado. Se publicará en primavera. La semana siguiente le di una copia a Jasper. Lo leyó sin decir palabra. Sus dedos se quedaron sobre la página incluso después de que sus ojos se detuvieron. Luego lo dejó con cuidado, casi deliberadamente. No hizo comentarios. Pero se quedó a cenar esa noche. Primera vez en años. No hablamos del pasado. Tampoco hablamos del futuro. Simplemente comimos. El calentador sonaba de fondo. La misma estación de radio que Kenneth solía escuchar se oía suavemente desde la cocina. Jasper tomó una segunda ración. Le volví a llenar el vaso. Los perros dormitaban cerca de la puerta trasera. No fue dramático. No fue un cierre, pero fue algo. Algo estable, algo honesto. Me fui a la cama esa noche sin el dolor al que ya me había acostumbrado. De alguna manera se había suavizado, no se había ido, pero estaba más tranquilo. Y cuando miré por la ventana antes de dormir, las estrellas se sentían más cerca de lo que habían estado en años. A principios de primavera, la tierra comenzó a estirarse de nuevo. Los árboles tenían brotes de un verde pálido. El suelo, todavía húmedo por el invierno, desprendía ese olor familiar a tierra descongelada. La vida comenzaba a zumbar bajo la superficie. Y así también fui yo. La temporada de talleres se reanudó. Más voluntarios, más lecciones. Sharon trajo un equipo de filmación un fin de semana para documentar el progreso del programa educativo. Entrevistaron a los estudiantes, filmaron pruebas de suelo, pasearon por el rosal del huerto con manos firmes y asombro silencioso. Yo me mantuve mayormente fuera de cámara. Esto no era para mí. Jasper no desapareció. Tampoco volvió a mudarse. Se quedó cerca, a su manera, arreglando lo que estaba roto, reemplazando lo que se había desgastado. Nunca pregunté qué le depararía el futuro. No necesitaba saberlo. Algunas noches se sentaba con los demás junto al granero, intercambiando historias mientras cenaban. Su voz ya no sonaba tan cautelosa. Se rió una vez, no muy fuerte, pero sí lo suficiente. El primer día de mayo planté nuevas semillas en la parcela sur. El sol era intenso y la brisa constante. Trabajé con mis manos, como Kenneth me enseñó una vez, como lo había hecho sola durante años. Pero esta vez, no estaba sola. Me aparté y miré el terreno, las cercas, los caminos. Ya no parecía algo que solo mantenía vivo. Sentí que algo me mantenía viva a mí. No había perdonado todo. Algunas heridas no se cierran como queremos, pero dejan de sangrar. No fue un final bonito, pero sí el correcto. Un final construido sobre decisiones diarias y tranquilas. Uno que crece aunque nadie lo vea. Y con lo que había aprendido, era más que suficiente. Si esta historia te recordó a alguien que amaste, perdiste o tuviste que dejar ir para protegerte, no estás sola. Estos momentos tranquilos de claridad, de recuperar la paz, importan más de lo que creemos. Si encontraste fuerza en el silencio o reconstruiste